Fue la doctora María Montessori, una mujer adelantada a su tiempo quien desafió hace más de un siglo las convenciones establecidas y colocó a los niños en el centro del proceso de aprendizaje. Su método, basado en la observación científica y en el respeto por el desarrollo natural del niño, abrió las puertas a una nueva forma de entender la infancia y la educación. Capítulo 1. ¿Quién fue María Montessori? Nacida en 1870, María Montessori había conseguido con voluntad de hierro lo que muy pocas mujeres lograron antes que ella en Italia: graduarse en medicina. Tras conseguir trabajo en una clínica psiquiátrica, María visitó asilos en los que se internaba a niños con algún tipo de discapacidad intelectual. Fue allí donde observó fascinada cómo los pequeños se lanzaban al suelo a tocar migas de pan que habían caído de la comida. Mientras que en este gesto la gran mayoría solo veía una consecuencia más de la discapacidad, Montessori apreció algo completamente distinto. Los niños estaban jugando con lo único que tenían a mano en esas lúgubres habitaciones sin apenas muebles. Esta observación y sus investigaciones posteriores convencieron a Montessori de que la solución a los problemas de aquellos niños no era médica, sino pedagógica, y a ello dedicó los primeros 10 años de su carrera. Trabajando en una escuela de niños con necesidades especiales de Roma, se propuso que estos fueran lo más autónomos posible en actividades cotidianas como andar, vestirse o comer. Para ello les daba objetos fabricados por ella misma con el objetivo de estimular sus sentidos. Finalmente, y ante el asombro generalizado, logró que varios de ellos aprendieran a leer y a escribir. En 1907 surgió la oportunidad que marcó su vida y su método. Fue elegida para dirigir una casa de niños en el popular barrio romano de San Lorenzo. María Montessori revolucionó los parámetros educativos existentes, situando al niño como auténtico protagonista de todo el proceso educativo. Desde ese momento se puede afirmar que hay un antes y un después en la educación infantil. Primero porque creó unos nuevos materiales con objeto de favorecer el autoaprendizaje, y después porque transformó el proceso 180 grados, adaptando la escuela a los niños y no al revés, como mandaban los cánones establecidos. Pero estos principios innovadores le generaron no pocos problemas, hasta el punto de obligarle a tener que abandonar la Italia fascista de 1933, porque su experiencia educativa chocaba frontalmente con el sistema totalitario. El fascismo se servía de la escuela para adoctrinar a los jóvenes, los entrenaba para obedecer órdenes y no para pensar y ser libres. Durante su exilio, María Montessori vivió en España, en Holanda y en la India. En esos países desarrolló diversos programas de formación destinados a nuevos docentes. La experiencia bélica la llevó a la conclusión de que la educación era el único camino para construir la paz. Precisamente por estos trabajos fue nominada al Premio Nobel de la Paz hasta en 3 ocasiones, pero nunca se consumó el reconocimiento, seguramente por su condición de mujer. En 1947 regresó a Italia. Su método ya era reconocido mundialmente y la recibieron con honores. Montessori, sin abandonar su proyección internacional, se dedicó desde entonces a la reorganización de las escuelas de su país y siguió profundizando en el conocimiento de la infancia. María Montessori falleció el 6 de mayo de 1952 a la edad de 82 años en su casa de Holanda. Concluía así toda una vida de duros combates dedicada a la defensa del mundo de la educación de los niños. Había sido la primera mujer que obtuvo el grado de doctor en medicina de Italia. Se especializó en neurología, estudió antropología, filosofía y psicología, pero sin duda lo esencial de su legado para el siglo XXI radica en su continua búsqueda científica y en su permanente deseo de conocer más y mejor los secretos de la infancia. Capítulo 2. ¿Qué es el método Montessori? Es difícil sintetizar el método Montessori en unas pocas palabras, pero se puede resumir en que el objetivo es que los niños se desarrollen en un ambiente preparado, basado en 6 principios naturales muy claros: autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de la voluntad y autodisciplina. Montessori no quería crear genios, sino dar a cada persona la oportunidad de poder desarrollar sus propias capacidades y de esa manera ayudar a los niños a ser unos seres más humanos, más equilibrados e independientes. El método Montessori nació rodeado de polémica, acusado de ser una pedagogía que fomentaba el libertinaje, algo más que comprensible en una época donde las escuelas eran mucho más rígidas, estructuradas en clases magistrales en las que el papel de los alumnos se limitaba a escuchar al maestro. Pero pese a la simplificación que algunos pregonan, Montessori no es educación libre y desde luego no es solo jugar. Está basado en un currículum e impregnado de orden y coherencia. Hay procedimientos específicos para todo: cómo enrollar la alfombra, cómo verter líquido de una jarra a otra o cómo dibujar líneas en un papel. Los materiales están ordenados en estantes en orden de dificultad, pero el método Montessori va mucho más allá. Desarrollarlo en una escuela implica, por ejemplo, cumplir con 7 de sus principales características. 1. Aprender mediante el descubrimiento.
Las personas aprendemos mejor cuando podemos pasar a la acción mediante la práctica y el descubrimiento. Por ejemplo, los niños tienen una estación de ciencias donde pueden realizar experimentos prácticos como plantar semillas y observar su crecimiento. No obstante, en determinadas materias y sobre todo a partir de los 6 años, el método Montessori recoge también clases magistrales puntuales. 2. La preparación del entorno de aprendizaje. Para poder garantizar un aprendizaje seguro, hay que preparar el entorno en el que se llevará a cabo. El espacio se adapta a las necesidades que tenga el niño en función de su grupo de edad y debe estar ordenado, fomentar el movimiento y tener elementos naturales como plantas que aporten estímulos sensoriales. Existe, por ejemplo, un rincón de lectura acogedor con cojines y una variedad de libros adecuados para diferentes edades y niveles de lectura. 3. Fomentar la participación activa del niño. El alumno elige con total libertad el material con el que quiere adquirir nuevos conocimientos entre todos los que hay disponibles en su área, formando lo que se conoce como autoeducación. A través de la participación activa de los pequeños en su propio aprendizaje, se provoca una mejora de su autonomía. 4. División por grupos de edad de 3 años. María Montessori defiende la existencia de periodos sensibles en los que los niños son más propensos a adquirir unos conocimientos sobre otros, por lo que fomenta la división por grupos de 3 años. Por ejemplo, desde el nacimiento y hasta los 3 años se sientan las bases para el desarrollo del habla, el movimiento coordinado y la independencia a través de actividades que promueven la confianza, el descubrimiento del potencial propio y la integración en la comunidad. De los 3 a los 6 años, el método se enfoca en desarrollar la independencia, la coordinación y el aprendizaje a través de 4 áreas principales: vida práctica, sensorial, lenguaje y matemáticas. En la etapa de los 6 a los 12 años, la formación abarca 5 grandes campos del conocimiento y la evolución humana. A partir de estas lecciones se desarrollan estudios específicos en áreas como astronomía, biología, historia, comunicación y matemáticas. Y por último, de los 12 a los 18 años, Montessori propone un ambiente que refleje la vida adulta y brinde oportunidades académicas y prácticas. Se enfatiza la aplicación del conocimiento en la vida cotidiana, el contacto con la naturaleza y la responsabilidad hacia el planeta. El programa para adolescentes incluye además formación económica y administrativa, preparando a los jóvenes para ser miembros de la sociedad. 5. El aprendizaje es un proceso colaborativo. Esta pedagogía cree en la importancia de que los estudiantes trabajen en conjunto para resolver problemas, completar tareas y aprender los unos de los otros. Por ejemplo, un niño mayor puede actuar como mentor o guía para un compañero más joven, compartiendo su conocimiento y experiencia en un tema específico. Esta interacción entre diferentes edades crea un ambiente inclusivo y de apoyo donde cada niño se siente valorado y puede contribuir al éxito del grupo. 6. Clases largas. A diferencia de la educación tradicional, que separa las clases en periodos aproximados de 1 hora, las clases Montessori duran 3 horas ininterrumpidas. El objetivo es favorecer un estado de concentración adecuado para potenciar el aprendizaje. No obstante, se programan intervalos regulares de descanso y tiempo al aire libre para garantizar que los niños puedan mantener altos niveles de compromiso durante todas las clases. 7. El profesor es un guía. Finalmente, la última de las características del método Montessori es el papel que juega el profesor en el desarrollo de los pequeños. En este sentido, el educador pasa de ser un profesor, tal y como lo entendemos en la educación tradicional, a ejercer más como un guía, una figura de apoyo que acompaña en el aprendizaje y no obstaculiza el proceso de autoeducación de los pequeños. Capítulo 3. ¿Qué no es el método Montessori? Conviene también clarificar algunos de los mitos sobre la pedagogía Montessori que se han popularizado entre la opinión pública, unas veces por puro desconocimiento, otras por la interesada interpretación de sus detractores, pero también por quienes, sin pruebas fehacientes, destacan supuestas cualidades positivas que su propia creadora jamás alentó. En el primer puesto de los grandes mitos encontramos un clásico que resume el método Montessori como aquel en el que el niño hace lo que le da la gana y solo se dedica a jugar. Sin embargo, diferentes estudios de expertos educativos demuestran que el material que se pone a disposición de los niños en los centros es uno de los más rigurosos y estructurados que existe en la etapa infantil. Solo hay una forma de utilizarlo y el sistema de control del error diseñado para cada material no permite al niño hacer todo lo que le plazca. En cuanto a la sensación permanente de que están jugando, baste recordar que la propia Montessori fue quien sacó definitivamente los juguetes de sus aulas porque eran una distracción. Se percató de que los niños aprenden de los juguetes cuando los rompen y que no lo hacen por rabia, sino por la curiosidad de ver lo que hay dentro. El segundo puesto es para un mito muy distinto con el que se ensalzan sus beneficios. Dicen quienes lo defienden que con Montessori se aprende antes. Olvidan que la propia creadora dijo: no me sigan a mí, sigan al niño, porque la educación depende de los intereses y las capacidades del propio niño y no de la estimulación temprana. En la misma línea se encuentra el mito número 3 que dice: Montessori
es un creador de genios. Existe la idea de que tan solo por seguir este método los niños tendrán un cociente intelectual más alto. Sin embargo, tal y como sabemos, las capacidades de cada niño son muy variadas y aunque el método se ajuste bien a su desarrollo, esto no implica que mágicamente todos los niños tendrán altas capacidades o éxito en la vida. La idea es que cada uno saque lo mejor de sí mismo. Y en el último puesto de la lista, el mito 4 aparece para decirnos aquello de que la disciplina no es importante en la metodología Montessori. Muy al contrario, para su impulsora, la única disciplina verdadera y genuina es la autodisciplina, aquella que surge del mismo individuo y que no necesita de una autoridad externa que se la imponga. Para Montessori, libertad y disciplina son las dos caras de una misma moneda. Capítulo 4. Cuando el método se convierte en negocio. Y ahora nos formulamos otra pregunta. ¿Cuántas escuelas Montessori hay en el mundo? Parece una pregunta sencilla que debería tener una respuesta también prácticamente inequívoca, pero la realidad es que una simple búsqueda en Google nos devuelve resultados de distintos medios de comunicación, de los presuntamente serios, en los que se indican cifras dispares que van desde las 4.000 hasta las 150.000. El problema, en realidad, es que nadie lo sabe. La doctora Montessori nunca quiso registrar el nombre ni el método, prefirió cederlo como un legado a toda la humanidad y eso implica que se pueda usar la marca Montessori por parte de cualquiera libremente. Como resultado, aquellas buenas intenciones de su creadora han propiciado, sin embargo, una desmedida expansión de su marca que en no pocos casos se utiliza como un lucrativo reclamo para despertar el interés de aquellos padres que, como es lógico, buscan una educación de calidad para sus hijos. A poco que cualquiera busque información sobre el método Montessori en Internet, pronto se topará con alguna información en la que se destaca que no puede ser casualidad que representantes de algunas de las grandes fortunas del momento, como Jeff Bezos, fundador de Amazon, Sergey Brin y Larry Page, creadores de Google, o Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, se formaran con el método Montessori. Y todo ello a pesar de que desde la Asociación Internacional Montessori, fundada en 1929 por la propia María Montessori para mantener la integridad del trabajo de su vida, apuntan a que el éxito de las personas de negocios es de ellos y que si lo atribuyen a su educación es únicamente por una apreciación personal. Distintos estudios, de hecho, refrendan esta visión. En 2017, por ejemplo, la revista Frontiers in Psychology evaluó a 70 alumnos de Montessori y a 70 de una escuela tradicional. Los que utilizaron este método obtuvieron mejores resultados en matemáticas y alfabetización, pero no hubo grandes diferencias en la función ejecutiva o en la resolución de problemas grupales. También en la revista Nature se realizó ese mismo año otro estudio que no encontró evidencia clara de que los resultados en alumnos de Montessori indiquen un mayor éxito. Es importante tener en cuenta que no todos los productos que llevan el nombre de Montessori reflejan necesariamente los principios de su método original y, por supuesto, poco o nada tienen que ver con su filosofía, la interminable lista de productos de fabricantes oportunistas que, gracias a emplear su nombre como emblema, aprovechan para incrementar su precio. Epílogo. No deja de resultar curioso que un método que se diseñó para ayudar a niños desfavorecidos o con pocos recursos se esté convirtiendo poco a poco en reclamo de grandes corporaciones privadas para formar a las élites. La pregunta sigue siendo: ¿qué ha pasado con el espíritu innovador y revolucionario de María Montessori? ¿Sigue vivo en los corazones y mentes de los educadores y estudiantes que pretenden mantener su legado? ¿O ha sido absorbido por la maquinaria del marketing y la comercialización? La respuesta desde luego no es sencilla, pero lo que sí está claro es que la educación Montessori ha tenido un impacto significativo en la forma en la que se entiende la educación infantil. Ha inspirado de hecho a generaciones de educadores y estudiantes a pensar de una manera diferente sobre la forma en la que aprendemos en esos fundamentales primeros años de nuestras vidas. Sin embargo, también es cierto que la excesiva utilización y manoseo del nombre de Montessori ha llevado a una proliferación de productos y servicios que para nada reflejan ni sus principios ni sus valores. Por eso es muy importante que antes de dejarnos absorber por esa mágica marca, los padres entendamos bien en qué consiste el método de la mano de educadores profesionales alejados del oportunismo. Es hora de recordar que la educación Montessori no es solo un método educativo, sino una filosofía de vida que busca fomentar la autonomía, la creatividad y la independencia en los niños. Y es hora de recordar quizá también que la educación no es solo un proceso de transmisión de conocimientos, sino un proceso de descubrimiento y de exploración.